Muy bien. Entonces, lo que vamos a presentar en esta cápsula, ¿verdad? Esta cápsula que vamos a hacer aquí en directo, es la representación matemática del movimiento circular, que es algo que conviene conocer. No lo vamos a utilizar, o sea, ya tenemos suficientes herramientas en nuestra caja de herramientas, como les comentaba, como para que resuelvan problemas de movimiento circular con rapidez variable. Esto es una manera formal de hacer esto con matemáticas. Así que los que les gusta mucho la matemática les va a gustar esta forma. Hay un documento guiado que se los voy a compartir para que puedan ustedes seguir estos pasos que básicamente tienen que ver con derivar implícitamente una función, ¿ya? Entonces dice, el ángulo se mide en radianes siempre, y es una función matemática, ¿ya? Y la función matemática para el ángulo va a ser esta. O sea, el ángulo el ángulo con respecto al horizontal, que va a ser un objeto que se está moviendo en un círculo, va a tener este comportamiento, un comportamiento lineal, que tiene que ver con un ángulo inicial más un omega 0 constante por t. ¿Ya? Esta definición de ángulo, de variación de ángulo, es lo que nosotros llamaríamos un movimiento circular uniforme. Matemáticamente, si ustedes tienen un comportamiento de la variación del ángulo así, es equivalente a decir, tenemos movimiento circular uniforme con rapidez angular omega 0. En cambio, si el ángulo tiene un comportamiento cuadrático, como aparece en esta fórmula acá, omega 0 más omega 0t más un medio alfa por t cuadrado, entonces hablamos de un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿verdad? Estas dos funciones para el ángulo definen lo que ustedes estudiaron en el colegio como movimiento circular uniforme y como movimiento circular uniformemente acelerado. Aquí aparecen tres constantes, que sería el ángulo inicial, la rapidez angular inicial, y en el caso del movimiento acelerado, ¿cuál sería la aceleración angular, que es constante? ¿Ok? Simplemente para que veamos matemáticamente cómo esto se observa. Entonces, nuestra variable independiente es el tiempo. Cuando esto no nos vamos a juntar en grupo porque ya se los hice en la sesión anterior. La variable independiente es el tiempo, así que las derivadas que vamos a hacer van a ser respecto a esa variable, ¿ya? No respecto al ángulo completo que está dentro del seno o el coseno, sino el tiempo, y eso va a implicar que cuando hagamos una derivada, la derivada la hagamos implícitamente con respecto al tiempo. ¿Okay? En un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿verdad?, la rapidez angular se expresa, de hecho, acá lo teníamos. Si ustedes derivan esto, les va a dar omega 0, y si ustedes derivan esta función con respecto al tiempo, esto se nos va de nuevo y nos queda omega 0 más alfa por t. O sea, el 1/2 se va con el 2 que baja en la derivada. Así que esa es la forma de la derivada que tiene. Muy bien. ¿Cómo representamos paramétricamente y con una función vectorial de una variable? Así que esto es un adelanto de lo que sería matemáticas 3, matemáticas 023. ¿Cómo se representaría la posición de la partícula? Una partícula está aquí, y esto que está acá está dado por omega 0, perdón, teta 0 más omega 0t. Esto, así que es R por coseno de ese ángulo, y R por seno de ese ángulo. ¿Quién está escribiendo ahí? Ahí está. Ok. Vámonos con... ahí estamos. Entonces, cuando derivamos esto directamente, ¿verdad?, el R es una constante, la derivada del coseno da seno, y la derivada de lo de adentro con respecto al tiempo es omega 0, que sale fuera de acá.
Y cuando derivan esto de aquí, la derivada de esto es constante, ¿verdad? R sale para afuera de la derivada, y cuando derivan el seno, les queda coseno de todo esto, pero como estamos haciendo una derivada con respecto al tiempo, entonces derivamos el interior y nos queda el omega 0 fuera. Así que el resultado de la primera derivada es esto, y esos, les recuerdo que lo hicimos así muy rápidamente la sesión pasada, ¿ya? Así que el vector velocidad, parametrizado ahora en términos del tiempo y todo eso de manera formal, tiene esta forma, ¿ya? Y esta parte de acá representa la magnitud, R por omega igual a B. ¿Se acuerdan que esa expresión la calculamos en la clase 5, creo? R por omega 0 vendría a ser la magnitud de B. Y esto de acá es un vector unitario, porque si ustedes multiplican esto al cuadrado más esto al cuadrado, les da 1. ¿Ah? Seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Así que esto que tienen aquí entre paréntesis representa un vector unitario, ¿ya? Así que la magnitud es R omega. Así que lo único que hicimos acá fue demostrar algo que ya sabíamos. No tenía mucho chiste, ¿no? Porque ya lo habíamos calculado de otra manera. Pero déjenme estos 5 minutos para trabajar un poco con este vector para ver las direcciones, ¿no? A ver si. Porque eso sí creo que es un punto que conviene ver, por lo menos alguna vez. Muy bien. Entonces la idea es la siguiente. La idea es, pensemos en ese de ahí, vendría a representar el vector posición. Aquí tenemos un círculo, ¿ya? Ese vector posición es R, ¿ya? Y está multiplicado por un vector unitario, que vendría a ser, vamos a hacer, este vendría a ser el vector unitario, ¿ya? Y el vector unitario es R por, lo voy a poner aquí, coseno del ángulo, por I, más seno del ángulo por J. No me interesa el detalle de cómo depende del tiempo, quiero solamente ver el vector. Así que este vectorcito de acá, ¿ya? ¿Por qué es unitario en esa dirección? Porque esta parte paralela es el coseno y esta parte perpendicular es el seno del ángulo, ¿ya? Si ustedes aquí dibujan un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde esta es la hipotenusa, que vale 1, es un vector unitario que les dije. Entonces, este de aquí vendría a ser coseno del ángulo y esto vendría a ser seno del ángulo. ¿Ok? Para darse cuenta que esto que está marcado acá es un vector unitario. Independientemente cuánto valga el ángulo θ, esto tiene componentes unitarios. Cuando ustedes derivan, aparece un vector que era menos seno de θ más coseno θ por J, ¿no? Entonces, fíjense, es negativo en el eje X, o sea, apunta en el eje X, apunta hacia allá, y es positivo en el eje Y, entonces apunta así. Así que este vector tiene una dirección así, ¿sí? Bueno, ¿cuál es esa dirección? Bueno, resulta que es esa dirección que está ahí. Es la dirección tangencial al vector U, que corresponde a la dirección tangencial en la trayectoria del objeto. Por eso es que la velocidad, ya lo voy a mostrar con rojo, la velocidad es el vector R omega 0
por este nuevo vector que le vamos a llamar B gorrito, ¿no? El rojo. ¿Ya? Un vector unitario en la dirección tangencial. Así que cuando ustedes hacen la derivada, aparece un nuevo vector unitario y ese vector unitario apunta hacia allá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno puede demostrar que apunta hacia allá? Con una cosa que se llama producto punto. ¿Vieron el producto punto? Si ustedes multiplican U punto V, ¿no? Que sería en este caso coseno de teta por I más seno de teta por J, punto menos seno de teta por I más coseno de teta por J. Si hacen esa multiplicación les da menos coseno seno más, o sea, es este con ese menos coseno seno más seno por coseno. Y esto es igual a cero. Cuando dos vectores multiplicados con producto punto nos den cero, entonces los vectores son ortogonales, ¿no? En particular, este vector de aquí, ¿verdad?, es perpendicular a este vector de acá, y justo este vector es de tipo radial, y este vector entonces, por ende, por este producto de acá, resulta que aparece con dirección tangencial. ¿Ok? Así que esta manera de trabajar matemáticamente nos permitiría llegar a calcular todos los vectores, ¿no?, de velocidad, de aceleración y lo que sea. Así que, para que vean simplemente qué es lo que sale cuando yo hago una segunda derivada, vamos a hacerlo. Ahí sí. Entonces, cuando yo hago una segunda derivada, o sea, nuevamente derivo esto y la derivada del seno da coseno, y sale para afuera otro omega cuando yo derivo implícitamente, y cuando derivo esta parte de acá el coseno me da menos seno, y sale otro omega para afuera. Entonces, si ustedes hacen esto con mucho cuidado, les queda r omega cuadrado, que corresponde a la magnitud de la aceleración centrípeta, y aparece un vector que es el negativo del vector u que les mostraba al principio. O sea, en vez de que apunte radialmente como el vector posición, ahora apunta hacia adentro. Entonces, este es un vector que apunta en la dirección centrípeta. ¿Ok? Así que la magnitud es la aceleración centrípeta, y la magnitud y el vector les da hacia adentro. Así que con este tipo de representación, uno podría demostrar todo lo que hemos mostrado en el curso anterior, ¿no? Podríamos hacer demostración matemática sin ningún problema. En este cálculo no aparece una componente tangencial. O sea, quiere decir que cuando tenemos rapidez constante, rapidez angular constante, entonces solamente aparece aceleración con una dirección hacia el centro del círculo, que sería el centro. ¿Sí? Todo esto se puede seguir usando para poner, en vez del teta 0 más omega t, poner aquí la expresión cuadrática para el ángulo, y para obtener unos chorizos más o menos interesantes como este, para la forma de la aceleración tangencial y para la forma matemática de la aceleración centrípeta. ¿Ok? La pregunta del millón: ¿hay que aprenderse esto? No. Simplemente esta sesión lo que buscaba era que ustedes conocieran, tuvieran el contacto visual con este tipo de cosas, porque en algún momento cuando lleguen a matemáticas 3 van a poder entender cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlas, y tal vez para ese momento ya no van a ser interesantes. Pero la verdad es que lo que vimos antes nos permite responder con toda tranquilidad todos los problemas que tengamos sobre movimiento circular con rapidez variable. ¿Ok? Así que déjenme cerrar la sesión de hoy.